Bienvenido a este tutorial fundamental de PowerPoint 2016. Estaremos viendo cómo utilizar el programa de una manera muy fácil, la cual nos va a permitir a nosotros hacer cualquier tipo de trabajo. Entonces vamos a comenzar con el mismo. Vamos a empezar a ver lo que sería el hecho de abrir algún documento o crear un nuevo documento. Acá tenemos en la parte superior archivo y acá tenemos nuevo. E incluso si yo cierro y ahora voy a abrirlo y voy a decir prácticamente PowerPoint que me abra desde cero, tendría ya la oportunidad de crear una nueva presentación en blanco como está acá. Hago un clic y observamos que ya me ha creado una presentación en blanco. En la parte superior me dice el nombre presentación 1, ya que todavía no está guardado. Si vuelvo a cerrarlo y nuevamente lo abro, vamos a observar que también tenemos en este lugar, en la parte izquierda donde dice recientes, los elementos que hemos abierto por última vez. Al igual que puedo en la parte inferior acá abrir otras presentaciones, o sea otros documentos de PowerPoint que esté almacenado en la computadora. Voy a hacer clic en presentación en blanco. Acá tenemos nuestra presentación. Ahora también, si quiero crear otro, vengo a archivo y digo nuevo. Y tendríamos acá para crear una nueva presentación. Estos que observamos en la parte derecha son plantillas. Estas plantillas nos permiten a nosotros tener ya un gran adelanto en cuanto a la apariencia. Significa, por ejemplo, si hago clic acá en marco, me dice que el color de la diapositiva va a ser esto, la tipografía, los espacios, distribución de los elementos, patrones. O sea, gran parte de la estructura de la apariencia ya va a estar hecho simplemente eligiendo esto. Y me dice que esta plantilla tiene acá 4 variedades, o sea 4 diferentes tipos del mismo. Voy a elegir el que está por defecto, hago clic y ahora hago crear y ya se me ha creado. Entonces, como observamos, el tipo de letra ya viene con la plantilla, el fondo, la modificación por ejemplo de este contenido a la izquierda, otro contenido a la derecha. O sea, gran parte de los elementos que nosotros acabamos de ver ya me lo ha creado automáticamente mediante plantillas. Voy a venir a nuevo y no voy a elegir una plantilla. Voy a elegir uno nuevo en blanco, una presentación en blanco para que comience yo a trabajar sobre el mismo. Por ejemplo, acá me ha mantenido el anterior y ahora voy a tener esto. Vamos a trabajar con un elemento en blanco, con una presentación en blanco. Ahora lo segundo que tenemos que saber es abrir una presentación, o sea uno que ya hemos guardado. Voy a hacer clic acá y voy a decir título 1 y voy a guardarlo simplemente a manera de ejemplo. Y más adelante vamos a ver cómo guardamos y voy a poner acá que sería 1. Muy bien. Ahora voy a cerrar esto y voy a nuevamente abrir otro. Voy a cerrarlo acá. Voy a decir que deseo guardarlo y ahora voy a abrir nuevamente PowerPoint. Para abrir uno, por ejemplo, cuando recién he abierto el programa, para abrir una nueva presentación o una presentación que ya hemos hecho, en recientes tenemos acá el nombre 1, o puedo venir en la parte de acá a abrir otras presentaciones, hago clic y vengo acá, recientes también tenemos lo que habíamos guardado en nuestra nube, acá OneDrive. Esto no lo vamos a ver ahora, solamente vamos a ver examinar qué sería dentro de la computadora, al igual que esta PC. Voy a decir este PC que sería lo mismo o examinar. Voy a venir acá y donde estaría y donde he guardado, acá tengo uno. Voy a hacer doble clic y se me abre. Entonces acá está título 1, lo que yo había anteriormente guardado. Voy a cerrarlo, nuevamente voy a abrir el programa y vamos a observar ahora que cuando yo ya he creado un documento en blanco y quiero abrir lo que había guardado, vengo a archivo y también funciona de la misma manera. Abrir, examinar, voy a la carpeta donde se encuentra uno y digo acá abrir. Entonces tenemos ya acá. Recordamos, más adelante vamos a ver con más detalle, que la extensión nativa de PowerPoint es PPTX. En las versiones anteriores al 2016 solamente era PPT. Lo han aumentado la X para aumentar funcionalidades cuando guardemos esto.
Entonces ese sería el formato. Tenemos que buscar a nuestros archivos o documentos con ese formato. Por ejemplo, acá tengo el 1 que he guardado y si observamos al final dice 1.pptx, entonces corresponde a un archivo de PowerPoint. Entonces ya tenemos acá para trabajar. Voy a cerrarlo esto y voy a abrirlo y voy a trabajar en uno de este 0, abriendo, hemos dicho, y acá tenemos presentación en blanco y tendríamos acá nuestra presentación. Aparte de la presentación, porque la presentación prácticamente es el documento, dentro del documento tengo que trabajar a través de hojas. Estas hojas se le llaman diapositivas. Entonces acá tenemos una sola diapositiva, a la izquierda se va acumulando las diapositivas y a la derecha me va mostrando el lugar donde voy a trabajar. Entonces esto de la izquierda es una vista previa y con este pequeño elemento puedo hacerlo más grande o mucho más pequeño. Simplemente es una vista previa. Para crear una nueva diapositiva puedo hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre esto y luego hago un Enter y automáticamente me ha generado una nueva diapositiva. Esta sería, por ejemplo, la carátula y acá haciendo clic en la parte izquierda se me va a ese lugar y voy a decir que esto sería el primero. Entonces tengo mi carátula y tengo la primera diapositiva después de la carátula. Entonces acá voy acumulando así. Si por ejemplo hago clic en carátula y hago un Enter, no estoy haciendo clic en este espacio de trabajo sino en la vista previa, en la parte izquierda hago un Enter, se me ha creado otra diapositiva y luego sigue conservando las anteriores. Entonces donde yo haga, inmediatamente después me lo va a crear otra diapositiva. Si observamos acá, de hecho me ha dado la oportunidad y espacios de poner contenido acá con esta línea punteada y me dice haga clic para agregar un subtítulo. Similarmente en la otra diapositiva me dice haga clic aquí para agregar texto. Si hago un Enter, entonces me sigue creando con el mismo patrón, una parte para el título, una parte para el contenido o texto. Entonces todos los que vaya creando se van a crear con el mismo patrón. Pero si yo incluso elimino la carátula, acá tenemos para nueva diapositiva. Hago clic y voy a decir acá si quiero con algún patrón, por ejemplo una para el título arriba grande y para abajo un subtítulo, acá para el título más pequeño y el contenido abajo y así sucesivamente. Por ejemplo acá uno para arriba, uno a la izquierda y otro a la derecha. Si hago clic aquí, observamos el grande arriba para el título, uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces según el tipo de patrón que yo quiera, según el tipo de organización para poner la información que yo quiera, puedo elegir acá varios. Si no quiero ninguno de ellos y yo quiero personalizar totalmente lo que yo voy a poner, elijo acá uno que dice en blanco. Entonces hago en blanco, observamos que no tiene ese patrón, esas líneas punteadas, ese texto que me dice agregue aquí su contenido, nada de eso, es totalmente en blanco. Muchas veces es conveniente trabajar de esta manera para no tener que estar borrando o modificando los patrones. Entonces voy a poner acá a gusto. En este momento voy a insertar un texto, más adelante vamos a ver con más detalle. Simplemente voy a decir acá, título primero. También voy a dar algunas características, no tenemos todavía que aprender esto. Simplemente estamos haciendo de esta manera. Tengo acá título primero. Entonces, haciendo clic en la parte izquierda de la diapositiva, vemos cómo con una línea anaranjada aproximadamente, casi rojiza, está todo marcado a los contornos. Si hago clic afuera no está marcado. Cuando paso el ratón me pone también un borde o marco negro. Cuando hago clic se convierte en rojo porque está seleccionada esta diapositiva. Como ya está seleccionada puedo hacer Enter y se me ha creado otra diapositiva. O también venir acá y crear otra diapositiva y me lo sigue creando. Y me lo está creando con las características de la anterior diapositiva. De la anterior, por ejemplo, no tenía patrón. Esto tampoco no tiene patrón. Claro que a partir de acá yo puedo venir y crear otro con patrón como esto. Tenemos acá dos elementos del patrón, uno y abajo otro.
Entonces así sucesivamente puedo ir creando más. E incluso viniendo a insertar nueva diapositiva, observamos que son las mismas opciones que la de inicio acá, diapositiva. También podríamos hacer clic en cualquiera de estas. Hago clic con el botón derecho y acá tenemos y me dice nueva diapositiva, que sería lo mismo que apretar enter y me ha creado acá. También, por ejemplo, acá tenemos título primero, hago clic con el botón derecho y puedo duplicar diapositivas, así que tengo una copia, otra copia. Por ejemplo, en la primera he hecho una serie de modificaciones, marcos, fondos, imágenes y lo único que necesito es cambiar el título. Por ejemplo, podría duplicarlo como hemos hecho y en el segundo simplemente lo cambio nada más que el título. Entonces, lo demás me lo mantiene. Acá tengo primero, segundo. Eso es para ahorrar tiempo. Es que en el primero, por ejemplo, si he cambiado el color del texto, he modificado el espacio, el alineado, todo he cambiado. Y en el próximo no quiero hacer lo mismo, tengo que tratar de optimizar el tiempo. Entonces, duplicando esta diapositiva ya tendría el título. Entonces, es muy fácil trabajar así. Si hago clic con el botón derecho, también lo que podría hacer es eliminar acá la diapositiva. Puedo eliminar la diapositiva o trabajar a través de secciones. No vamos a ver secciones, pero sí nos interesa eliminar diapositiva. O por ejemplo acá en el título segundo, hago clic y está seleccionado como hemos dicho porque nos muestra acá un cuadro anaranjado y aprieto la tecla delete o suprimir. Si observamos acá, esta es la tecla suprimir o delete. Entonces, si yo me posiciono sobre esta diapositiva haciendo clic y ahora aprieto la tecla suprimir, observamos que ya no está acá la diapositiva, lo hemos eliminado. Muy bien, entonces esa es la manera de crear diapositivas y crear presentaciones. Ya sabemos, es muy fácil. Ahora lo que vamos a conocer es el interfaz. Vamos a ver en primera instancia en la parte superior tenemos acá herramientas de acceso rápido, por ejemplo para guardar sin necesidad de venir a archivo, guardar. Directamente aprieto clic, me va a decir dónde deseo guardar. En examinar le digo en alguna carpeta dentro de mi computadora o mi nube. Luego tengo acá para regresar atrás. Si me equivoco puedo regresar una operación atrás y si quiero rectificar una operación adelante. Con esto puedo hacer una presentación que comience desde cero, o sea desde el principio, desde la carátula. Esta misma opción está en la parte inferior derecha, acá esta pequeña opción, pero acá a diferencia de la de arriba empieza la presentación desde el lugar de donde me encuentro. Por ejemplo, este es el primero, acá voy a poner lo que sería, voy a copiar esto, acá va a ser el segundo y este va a ser el tercero. Entonces esto voy a poner segundo e incluso puedo cambiar el color para que notemos la diferencia y este va a ser tercero. Enseguida vamos a ver cómo insertar texto y modificar todo ello. Lo que nos interesa ahora es saber cómo estamos distribuyendo el espacio de trabajo. Entonces acá tengo el primero, el segundo y el tercero. Entonces si estoy en el segundo, hago esta pequeña acá, esta opción, hago clic, va a comenzar la presentación, se va a hacer la presentación desde esta diapositiva seleccionada. Entonces en la parte de arriba no va a ser desde la diapositiva seleccionada, que sería el segundo, sino desde el principio, desde acá, desde la diapositiva número 1. Luego acá tengo para crear un nuevo documento. Hago clic y observamos que me ha creado un nuevo documento independiente al que teníamos. Luego acá tengo también para abrir directamente, vengo a examinar y vengo a abrir un documento. Luego para imprimir en ese lugar. Gran parte de estas opciones son totalmente modificables. Hago clic en esta pequeña opción y digo qué cosas quiero ver y qué cosas no. Por ejemplo acá, esto de nuevo, voy a hacer cuenta que nunca lo utilizo. Esto de abrir tampoco lo utilizo, ha desaparecido. Esto de imprimir tampoco lo utilizo seguido. Entonces impresión rápida lo acabo de eliminar y me he quedado con guardar, con operación atrás, adelante y presentación. Por ejemplo, de guardar, si no lo utilizo en lugar de guardar control G, el atajo de teclado acá. Esta es la tecla control y la letra G, aprieto control G y se guarda automáticamente. Entonces no voy a necesitar esta opción, simplemente vengo y le digo que guardar no esté. Por lo tanto es totalmente flexible.
Luego tenemos acá una serie de opciones bastante particulares, porque a diferencia de otros programas, esto es mucho más avanzado. ¿A qué nos referimos? Ahora está de esta manera escondida. Se trabaja a través de una cinta de opciones. Si hago clic en cualquiera de estos menús, por ejemplo en insertar, hago clic y se desplaza un menú bastante bueno. Significa que es un menú lleno de gráficos, muy intuitivo, fácil de comprender, entender y poder hacer las acciones. No es un menú literal, no es un menú con subopciones como acá. Archivo, por ejemplo, acá está subopciones: nuevo, abrir, guardar. No es así. Todas estas opciones son muy intuitivas. Si hago clic en insertar, se me abre cosas que puedo insertar, pero observamos que está de manera visual, fácil de entender y fácil de comprender. Y todo esto son la cinta de opciones. Cuando hago clic en insertar, me muestra las opciones. Hago clic dentro de mi diapositiva, desaparece la cinta de opciones. Pero ¿qué pasa si yo quiero mantenerlo ahí fijo? Entonces vengo a insertar o cualquiera de estas opciones, y en la parte inferior derecha de la cinta de opciones hay este pequeño clip, y lo que yo hago ahí es un clic con el ratón, y ahora se ha anclado permanentemente en la parte superior la cinta de opciones. Hago clic fuera de la misma, igual se mantiene. Por ejemplo, acá inicio, hago clic fuera de la cinta de opciones y se sigue manteniendo la cinta de opciones fijo. Y si en un determinado momento no voy a utilizar la cinta de opciones y quiero acá centrarme y quiero ganar espacio, entonces nuevamente voy a esa parte, a la parte inferior derecha de lo que es la cinta de opciones, hago clic y ahora constantemente se va a esconder. Hago clic, aparece momentáneamente, hago clic afuera y desaparece. Como estamos ahora en la parte instructiva, en la parte de enseñar, entonces vamos a anclarlo. Voy a hacer clic y ya está anclado. Entonces tenemos acá diferentes menús, pero un menú bastante intuitivo. Insertar, o en este caso inicio, los elementos más importantes. Insertar elementos que podemos insertar. Diseño, la apariencia general de las diapositivas. La transición, cómo va a transcurrir de diapositiva a diapositiva. Animaciones, cómo va a transcurrir dentro de una diapositiva un elemento hacia otro elemento y qué animación va a tener. Y luego presentación de diapositivas es para controlar las diapositivas. No vamos a ver, porque sin necesidad de saber esto ya podemos trabajar libremente. Revisar también es fácil de entender, solo tengo que revisar ortografía nada más. Lo demás tampoco vamos a utilizar en este video. Luego tendríamos vista, que en este instante vamos a analizar. Luego en la parte izquierda acá de vista tenemos normal. En normal vemos que esta es la vista tradicional. En la parte izquierda están las vistas en miniatura de las diapositivas, y en la parte derecha está la diapositiva como tal, que es en el lugar donde nosotros trabajamos, modificamos y hacemos todo eso. Luego en la parte de abajo tenemos para agregar notas, las cuales son una especie de apuntes que nos permiten a nosotros aclarar algo respecto a esta diapositiva. Si no nos interesa esto, enseguida vamos a ver que podríamos esconderlo. Entonces yo tranquilamente puedo hacerlo así, acá en esta pequeña opción en la parte inferior, muy inferior acá donde estoy apuntando con el ratón. Hago clic y se ha escondido. Hago otro clic y me vuelve a aparecer. Luego tengo una vista de esquema acá al lado de la vista normal. Dentro de la pestaña o menú vista tengo vista de esquema. A diferencia del anterior, acá me mostraría el contenido. Por ejemplo, en vista normal voy a venir acá y voy a agregar título. Luego voy a agregar otro elemento. Por ejemplo, acá voy a insertar una diapositiva con patrón como esto, y voy a decir cuarto, y acá voy a agregar un texto de ejemplo. Muy bien, entonces esto voy a duplicar y también esto, y en esto voy a poner quinto y acá sexto. Entonces si ahora vengo a la parte de acá, lo que sería vista, veo visto acá en forma de esquema, observamos que me aparecen los textos.
sexto, quinto, cuarto y así sucesivamente las diapositivas donde tienen texto. Luego tendríamos para clasificar las diapositivas, es una manera de organizar, arrastrar a la izquierda, derecha, hacer en el lugar que nosotros queramos. Entonces es fácil poder organizar de esta manera, es muy intuitivo hacerlo de esta forma. Muy bien, luego tengo acá, solamente me muestra nada más que las páginas con sus respectivas notas. Esta es la diapositiva 1, acá me dice la 1 y acá está la primera diapositiva, pero no hemos agregado ninguna nota. Y en la parte inferior hemos dicho que era para esconder o visualizar la nota. Si vengo acá para hacer scroll en la parte derecha con esto, vemos la siguiente diapositiva que sería tercero y sus notas respectivas. Entonces no tiene notas en este momento, por cuestión de tiempo no los hemos agregado. Luego tenemos vista lectura, que simplemente es para leer como su nombre lo indica, así que prescinde de todos los demás elementos de edición. En la parte inferior puedo regresar nuevamente a lo que sería la vista normal o recorrer. Acá tenemos dos opciones en la parte inferior para recorrer, diapositiva tras diapositiva para la lectura. Voy a regresar a la vista normal y acá está la vista, acá prácticamente de esquema, pero voy a poner normal. Y luego tengo acá otra de las opciones sería modificar los patrones de diapositiva. No vamos a ver ninguno de esto por el momento. Y luego tenemos para una regla. Acá si observamos no tenemos regla. Voy a esconder esto de las notas para más espacio. Y acá tengo, si hago clic en regla, ahora observamos que en la parte superior izquierda tenemos regla. Pues si en caso nosotros queremos máxima precisión para modificar, acá como observamos me dice exactamente haciendo clic en qué parte del lugar podría poner acá. Por ejemplo 10 centímetros hacia la izquierda, o sea de izquierda a derecha y así sucesivamente tendría para cambiar acá las cosas. No vamos a utilizar regla, rara vez se utiliza. También tenemos línea cuadriculada, como observamos acá son estas pequeñas líneas punteadas. Y tenemos también la oportunidad de ser más específicos en el lugar donde vamos a ubicar nuestros elementos. Tampoco lo vamos a utilizar. Y por último tendríamos guías. Acá como observamos tenemos una guía horizontal y otra vertical. Tampoco lo vamos a utilizar. Y por último en esta parte lo que nos interesa es el zoom. Hago clic y digo cuánto por ciento quiero ver. Si le digo al 100%, acá, este es el tamaño real de mi diapositiva. Entonces vemos que tengo mucho más espacio. En la parte inferior tengo las mismas opciones. Acá tengo para hacer zoom. Hago clic y lo voy a dejar así. Lo voy a poner a ajustar, que se ajuste a la ventana. Y acá tenemos para acercarnos, acá en la parte de más, y alejarnos en el menos. Entonces observamos que es muy fácil de entender el interfaz. Aparte de esto de la interfaz, todavía no nos saturemos de esto, no creamos que es complicado. Hemos visto que es muy fácil. Nos interesa acá principalmente lo de la vista normal, para saber y regresar otra vez como al principio. Luego tenemos en la parte derecha cosas que nos van a ayudar. Por ejemplo, si elijo este texto y como recién estoy aprendiendo a manejar el programa, entonces voy a necesitar mucho de esto acá. Por ejemplo, selecciono este texto y acá quiero poner en negrita. Entonces escribo negrita y me aparece acá la opción. Hago clic, inmediatamente me lo ha convertido en negrita esto, mucho más oscuro el texto. Y así sucesivamente puedo buscar muchas cosas acá y lo voy a poder insertar en este lugar o modificar. Entonces hasta ahí tendríamos toda la parte de la interfaz y del menú. No vamos a ver lo que es compartir, tampoco esto de comentarios. Lo que sí vamos a ver un poco es archivo. En la parte izquierda hago clic y hemos indicado cómo crear un nuevo documento, cómo abrir uno, cómo guardar con otro nombre. Podríamos imprimir acá nuestras diapositivas como vemos. O decir que generalmente como utilizamos textos grandes, elementos grandes, imágenes, no necesitamos que una diapositiva se imprima en toda una hoja. Vamos a gastar hoja y vamos a gastar tinta. Entonces si tengo unas 100 diapositivas, unos 50 tranquilamente, puedo decir acá que quiero que se imprima en varias. Entonces vengo acá y digo por ejemplo que 6 o 4 diapositivas como yo quiera se impriman en una sola hoja. Y lo voy a decir que quiero
horizontal. Ahora observamos que una sola hoja me está imprimiendo 1, 2, 3, hasta 4 hojas. Y así sucesivamente puedo elegir mucho más, hasta 6 y así. Entonces estamos ahorrando mucho lo que sería el trabajo para la impresión. Luego en la parte de abajo del lado izquierdo del menú no vamos a ver esto, lo único que nos interesaría sería exportar. Más adelante vamos a ver con más detalle. Entonces hasta aquí es la interfaz y ahora vamos a ver cómo insertar diferentes elementos en nuestras diapositivas. Vamos a ver ahora cómo insertar elementos. Por ejemplo, si tengo una nueva diapositiva y quiero insertar un texto, de hecho voy a crear una nueva diapositiva en blanco. Y ahora sí, si yo quiero insertar texto acá, no lo puedo hacer de manera tradicional como se hace en Word o incluso en Excel. Haciendo clic ya me da espacio para transcribir ahí, pero acá no funciona, ya que generalmente se utilizan recursos mucho más visuales, elementos mucho más visuales. Se necesita por lo tanto insertar una caja con el texto respectivo. Por lo tanto, en inicio tenemos acá lo que sería caja. Si en caso mi monitor es mucho más pequeño, probablemente no se vea esto de dibujo, entonces puedo venir también a insertar, que sería lo mismo, y en la parte derecha tenemos cuadro de texto, que es la misma opción. Vamos a utilizar de inicio cuadro de texto, y ahora una vez elegido o haciendo clic sobre el cuadro de texto, vemos cómo se ha sombreado, significa que está elegido y listo para usarlo. Entonces voy a venir ahora y mi puntero del mouse ha cambiado como una especie de cruz invertida. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer clic con el botón izquierdo del ratón sin soltarlo. Hago clic y una vez que lo he arrastrado hasta donde yo quiero, recién lo suelto y ahora me aparece una línea punteada. Aquí podría poner varios elementos, no solamente texto, sino incluso formas, imágenes y mucho más. Lo que voy a poner es texto. Vamos a tratar de utilizar solamente texto y voy a escribir de manera regular con el teclado. Entonces puedo poner acá, esto es un texto de ejemplo, entonces yo ya tengo. Y ahora, una vez que he insertado el texto, puedo regular la caja. Voy a hacer, más adelante vamos a ver el manejo de acá del formato, que es muy fácil. Voy a hacerlo más grande. Entonces una vez que está acá, vemos que a todos los lados hay una especie de puntos. Estos círculos, estos puntos a todos los lados, significa que acercándome hasta ahí, pasando el ratón, entonces se convierte el puntero del ratón en unas flechas acá entrecruzadas. Entonces yo puedo modificar el mismo, cambiar el tamaño. Entonces puedo cambiarlo así, con el de abajo cambiarlo así, arrastrarlo hasta ahí. Y esta pequeña opción de acá, una especie de círculo mucho más grande, me permite girar el texto. Y si aprieto la tecla Shift, se restringe de 25 grados en 25 grados aproximadamente. Esto sería la tecla, prácticamente la tecla Shift acá, mayúsculas temporales con la flecha arriba. Entonces cuando aprieto eso se restringe el mismo. Entonces de esa manera, cuando vamos cambiando también, más adelante vamos a ver en las imágenes, la proporción me lo mantiene cuando aprieto la tecla Shift. Lo que me interesa ahora es el cuadro. Observamos que estoy cambiando a cualquier lado que yo quiera. Entonces puedo modificar de esa manera, hacerlo más grande, acá, todo lo posible, e incluso también cambiarlo hasta fuera del ámbito de trabajo. Pero no se va a visualizar acá, solamente se visualiza cuando hacemos la presentación exclusivamente lo que está en la hoja. Entonces lo ponemos así y seguimos poniendo más texto. Entonces me voy hasta el final de este texto y sigo transcribiendo más texto. Entonces hago enter y digo, este es otro texto. Acá lo pongo 1, acá lo pongo 2 y así sucesivamente voy agregando más y más elementos. Vamos a ver algo que posteriormente no vamos a repetir porque tiene la misma lógica de funcionamiento. Esto que observamos ahora es una caja. Voy a insertar una imagen, no tenemos que aprender esto todavía, más adelante lo vamos a aprender. Voy a insertar esa imagen, también voy a enviar detrás y ahora me interesa el texto, solo el texto. Observamos el texto, voy a hacer control Z,
Acá tengo el texto, muy bien. Si observamos el texto, está encima de la imagen. Incluso lo puedo poner con negrilla mucho más oscura y observamos que lo tapa a la imagen, entonces está encima de la imagen. Esto es una especie de cuadrado de caja. Esta caja, este cuadrado, nosotros podemos darle características particulares. Lo mismo va a funcionar con todo lo que vamos a ver más adelante, con tablas, imágenes, formas, smart art, gráficos. Todo eso va a funcionar de la misma manera. Entonces, ¿qué tenemos para modificar acá? La caja que lo contiene y el texto interno. Los dos podemos cambiar. Entonces, vengo acá a formato, porque cuando nosotros hacemos clic en algún elemento, se nos abren las herramientas contextuales. Eso es lo más novedoso del Office de la Microsoft, que ningún otro programa tiene así tan contextual como eso. Si hago clic afuera, observamos que no tenemos sombreado y no está activado ningún menú. Si hago clic en la imagen, se me activan las herramientas exclusivamente de imagen. Hago clic en el texto, se me habilita opciones del dibujo para este texto. Entonces es contextual. Significa que solamente va a afectar al elemento seleccionado y solo me aparece opciones del elemento seleccionado. No me aparece opciones que nada tienen que ver, opciones descontextualizados. Entonces me aparece solamente del contexto de lo que está elegido. Por lo tanto es fácil poder modificar, porque yo ya no voy a tener que ir a buscar uno por uno qué es lo que quiero hacer, dónde están las opciones, nada, directamente hago clic, ya tengo activado las opciones de mi elemento. ¿Y qué me permite cuando yo hago clic acá? Algo que hemos dicho que se va a repetir a lo largo de todos los demás elementos que vamos a insertar. Entonces, esto es lo primero que se repite, la forma. La forma es esta caja, este punteado de acá, con línea punteada. Si hago clic afuera o hago clic sobre el texto, vemos una línea punteada muy tenue, color gris. Esa es la caja entera. Entonces, la caja entera yo puedo cambiar tres cosas: relleno, contorno, efectos. Del texto, relleno, contorno, efectos. De la imagen que elijo, tengo acá también las mismas características acá. Sería que puedo cambiar también lo que sería el relleno, el contorno y el efecto. Pero me interesa de acá primeramente de lo que es el texto. Entonces el relleno, contorno y efectos solamente acá me dice estilos de forma, o sea de la forma de la caja. En relleno vengo y puedo cambiar cualquier color. Lo voy a poner verde. Tengo muchas más opciones, como por ejemplo trabajar con degradados y todo ello. Luego, aparte del relleno, o sea de la caja, tengo el contorno. El contorno lo voy a poner rojo para que notemos la diferencia, y puedo cambiar el grosor para que veamos la diferencia. Entonces del contorno también he cambiado lo que sería el grosor, el color y todo ello. Entonces relleno, contorno, y ahora tenemos efectos, muchos efectos, y hemos dicho que estamos refiriéndonos a la caja, no al texto. Entonces acá, por ejemplo, puedo poner una sombra, un reflejo en la parte inferior de la caja. Vamos a ver cómo se me ha creado en la parte inferior un reflejo. Entonces tenemos relleno, contorno, efectos. Ahora lo mismo puedo cambiar, pero del texto. Voy a poner un solo texto muy grande acá, uno. Voy a tratar de hacerlo lo más grande posible para que veamos la diferencia. Acá está nuestro texto ahora. Muy bien. Entonces voy a elegir la caja como tal y acá está. Ahora tengo relleno, contorno, efectos. Tenemos en relleno acá, por ejemplo, el relleno del texto. Voy a poner este anaranjado o puedo poner este amarillo. Puedo también trabajar con degradados, como hemos dicho. Solo estamos hablando nada más que del texto. Luego del relleno tenemos el contorno del texto. Entonces voy a poner un color diferente acá, un azul. Y voy a cambiar el grosor acá mucho más. Entonces ahora observamos que solamente del texto ha cambiado el relleno y el contorno. Y ahora por último tendríamos los efectos acá solamente del texto. Puedo poner por ejemplo una sombra. Observamos cómo me está creando una sombra. Entonces elijo la sombra y ya tengo. Por lo tanto, repetimos una vez más, tenemos para cambiar de toda la forma, de toda la caja, relleno, contorno, efectos. Y del texto, relleno, contorno y efectos.
Si yo quiero ya unos preelaborados de la caja, tengo acá estilos preelaborados. Si quiero elementos preelaborados del texto, tengo acá elementos preelaborados que ya están, que ya vienen con el programa. De ambos puedo cambiar desde este lugar. Entonces observamos que ya están preelaborados. Por lo tanto es fácil ahora poder modificar lo que sería mi texto y dar características propias. Esos dos elementos me interesan. Ahora, aparte de insertar lo que sería esto, podríamos también nosotros cambiar. Voy a dejarlo esto y me voy a recurrir a otro. Voy a eliminar incluso estos. Como me dice que hago clic, puedo hacer clic, pero como es un patrón ya me dice que va a venir con características del texto. Si observamos, también tenemos herramientas de dibujo acá. Entonces tenemos relleno, contorno, efectos de esta forma y del texto que voy a poner lo mismo. Muy bien. Voy a eliminarlo porque eso es con un formato mucho más grande y acá tengo otro más pequeño. Entonces he hecho clic acá en este patrón y puedo escribir acá texto. Para no escribir tanto voy a simplemente copiar una función para que me rellene con texto falso o texto de ejemplo. Entonces yo tengo acá ahora mi texto falso de ejemplo y observamos que podemos cambiar también en herramientas de dibujo que se ha activado automáticamente al elegir esta caja acá. Todos estos. Pero lo que vamos a hacer ahora es cambiar la apariencia de manera tradicional como lo hace Word, Excel y muchísimos más programas de la ofimática. Entonces selecciono todo esto o el texto que yo quiera, me voy al final del texto, hago un clic con el botón izquierdo del ratón y lo arrastro y ya está seleccionado. O si hago doble clic, selecciono la palabra, 3 clics, selecciono todo el párrafo. Entonces he hecho clic en cualquiera de esta palabra 3 veces y se ha seleccionado todo ese párrafo. Si quiero seleccionar todo, puedo venir en la parte, acá estamos en inicio, puedo venir a la parte de seleccionar y digo seleccionar todo y se me ha seleccionado todo el texto. Solamente voy a trabajar con el primer párrafo y voy a decir que puedo hacer lo siguiente. Incluso antes de pasar a esto, deberíamos saber ya que podemos copiar, por ejemplo, voy a hacerlo de esta forma. Muy bien. Si hago clic en el contorno de esto, puedo apretar. Ya sabemos que control C es para copiar, control X para cortar un elemento y control V para pegar en otro lugar. Si está cortado, lo saca del lugar original y me lo pone en el lugar donde estoy pegando. Si digo control C, me lo copia y una dúplica me lo pega donde estoy indicando. Entonces las mismas opciones tenemos acá. En lugar de apretar control C, puedo también venir acá y decir acá, por ejemplo, copiar, acá está cortar y acá está pegar. Control C, control X, control V. Entonces es lo mismo. Acá puedo copiar, vengo abajo, puedo pegar, ya tengo una dúplica acá de la parte de arriba. Lo mismo funciona con imágenes, textos, formas, tablas. Lo copio de un lugar y lo pego en otro lugar. Entonces es fácil de entender esto. Ya no vamos a especificar. Lo que ahora sí nos vamos a saltar es a esta parte de acá de fuente. Esto nos interesa, fuente y párrafo. Entonces para lo mismo voy a hacer más grande y voy a elegir el primer párrafo. Entonces puedo poner las siguientes cosas acá. Negrilla, que es más oscuro. Cursiva, acá. Lo voy a quitar a negrilla, cursiva para inclinado, subrayado y sombra. Entonces puedo poner esas cosas al texto. Luego puedo poner acá, de lo que me interesa sería cambiar el color del texto. En esta pequeña opción hago clic. Si hago clic directamente sobre esta A, me cambia el color que está acá reflejado y el que se muestra es el verde. Si hago clic en su alado, en esa pequeña flecha, en ese triángulo, puedo elegir otros colores diferentes. Entonces voy a elegir ese rojo para que veamos la diferencia. Luego en la parte superior puedo cambiar de letra de todas las fuentes que yo ya haya instalado dentro de mi computadora. Puedo cambiar la misma, acá lo voy a dejar esta. Y luego el tamaño también a su lado puedo cambiar. Como vemos, tenemos para cambiar el tipo de letra o fuente y el tamaño. Y esto puedo hacer con saltos más grande o más pequeño. Con pequeños saltos, como vemos, de esa manera se va haciendo más pequeño o más grande. Y para quitar el formato hago clic
y me lo deja el texto como nuevo sin nada del formato que yo lo había dado. Entonces hasta ahí me interesa esto de fuente. Luego, en cuanto a párrafos, fácil de entender. Si selecciono todos estos párrafos, está alineado a la izquierda, al centro, alinear a la derecha o justificado, donde tanto izquierda como derecha están hasta el borde. Luego también podría darle tabulación para que recorran hacia la derecha o regresar el mismo. Si esto es considerado una lista, puedo darle viñetas. Tenemos muchas viñetas para utilizarlo, como estas, por ejemplo. Las tradicionales, que serían los puntos. Si no son viñetas y son enumeraciones, puedo utilizar en la parte derecha de acá las enumeraciones respectivas. Y tenemos varios formatos para elegir cómo enumerar nuestros elementos. Entonces es fácil también de entender esto. Aparte de insertar lo que sería la parte de texto y fuente, yo voy a crear acá uno nuevo totalmente en blanco. Haciendo enter puedo insertar varias cosas. Vamos a ver ahora qué cosas más puedo insertar aparte del texto. Se trabaja también con tablas. Tenemos en insertar otras cosas, que sería tablas. Hago clic y cuando voy pasando el ratón sin apretar ni siquiera clic con el botón izquierdo del ratón, directamente me va creando una vista previa. Si no estoy conforme, lo salgo y ya no me muestra. Si estoy conforme, por ejemplo, acá con 6 columnas y 6 filas, hago clic y ya se me ha creado acá mi tabla. Voy a hacer control Z para regresar. Nuevamente voy a venir a insertar y tabla. Si no quiero esta cantidad porque no es la cantidad que quiero, acá tengo para insertar tabla. Hago clic en insertar tabla y me dice entonces cuántas columnas y cuántas filas quiero. Y acá puedo poner de manera ilimitada cuantas yo quiera. Entonces lo voy a dejar acá. Voy a poner pocas. 4 columnas y 4 filas. Voy a decir aceptar. Ya tengo acá mi tabla. Y al igual que los elementos de texto que hemos visto, podemos cambiarlo. Entonces cambiamos arrastrando con estos puntos. E incluso hemos dicho que las herramientas contextuales se van a activar. Y se han activado las herramientas de tabla. Entonces acá tenemos presentación y diseño. En diseño vemos la apariencia y de los elementos seleccionados también acá tenemos por ejemplo sombreado, acá bordes, efectos, o sea fondo como habíamos insertado acá. Tendríamos lo que sería acá relleno, contorno, efectos. Acá lo han cambiado simplemente el mismo. Tenemos acá relleno, contorno, efectos, y del texto propiamente relleno, contorno y efectos. Por lo tanto, podemos cambiar la apariencia y la cantidad de elementos. En presentación puedo insertar más columnas y filas. Para agregar contenido es tan fácil como hacer clic, por ejemplo, en la primera celda y lo pongo ahí, lunes, luego en la siguiente celda, martes, miércoles, jueves. Entonces, de similar forma, en la parte de abajo podemos ponerlo. Hacemos clic sobre la celda, luego hago clic en la siguiente y en la siguiente, y así sucesivamente, y rellenando de datos. Una vez que ya está con los datos, se puede hacer clic. Hemos dicho que podemos cambiar de manera independiente acá. Al estar seleccionado toda la tabla, los cambios se van a reflejar en toda la tabla. Por ejemplo, cambiar tamaño. Vemos cómo se está cambiando el tamaño. Si yo quiero cosas mucho más atractivas, llamativas, entonces vengo a la parte de herramientas propias de la tabla. Tenemos acá diseño y puedo cambiar el diseño. Tenemos una gran cantidad de diseño, o hacerlo totalmente personalizado como hemos dicho nosotros. Entonces puedo poner acá, elegir esto. Entonces puedo elegir acá lo que sería lo mismo de color de fondo, acá sombreado, bordes y efectos. Entonces también puedo elegir un sombreado de toda la tabla de esa manera, o puedo elegir solamente determinadas celdas haciendo clic en una celda. Acá por ejemplo al final de la palabra jueves, hago clic con el botón izquierdo del ratón y voy arrastrando hacia la izquierda y se van marcando. Acá automáticamente se marcan todas estas celdas. Entonces una vez que se han marcado, vengo acá a sombreado y puedo elegir el color que yo quiera de dicho sombreado. Igualmente pasa con abajo, pero en la parte de abajo o en cualquier otro lugar, si hago clic o antes de hacer clic, recorro suavemente lo que sería
Suavemente paso el ratón de esa manera y cambia el puntero. Acá por ejemplo una forma de I, pero cuando avanzo hacia la izquierda aparece un símbolo de una flecha totalmente de esta izquierda hacia la derecha. Entonces hago clic y se marca toda esta fila. Similarmente con abajo podríamos hacer lo mismo con cualquiera de estos. O hago un clic y sin soltarlo voy recorriendo hacia abajo y se va marcando todos esos. Por ejemplo, en la del centro voy a marcar todas, acá está 1, 2, 3, 4, todas las celdas de esa fila. Y ahora en la parte superior en sombreado puedo cambiar, como observamos, cualquier color que yo deseo. Entonces, así sucesivamente puedo hacer el cambio. Incluso estando acá en esta celda, cuando yo vengo a la parte de acá y digo acá presentación, seleccionar, digo seleccionar todo lo que sería la fila, la columna o la tabla. Puedo hacer lo mismo entonces puedo hacer clic en la fila, toda la fila también se elige. Pero si observamos acá, estoy en martes por ejemplo, suavemente el ratón voy a recorrer hacia la izquierda y cuando cambie el puntero a esa flecha hago clic, se me ha seleccionado todo esto. Entonces ahora en diseño también puedo cambiar exclusivamente el color de esa celda en cuestión. Y así sucesivamente puedo hacer todos los cambios que yo quiera en la parte de diseño, elementos preelaborados o cambiar los bordes y efectos. También para agregar más elementos, más columnas o filas, tenemos acá en presentación y podemos probar con todos estos para agregar elementos a un determinado lugar o eliminarlos. E incluso si yo estoy acá en la tabla y por ejemplo hago clic en este lugar, o puedo hacer clic también en la parte, clic con el botón derecho en cualquier parte de la tabla y tengo acá en la parte derecha me dice insertar. Entonces puedo insertar a la izquierda, a la derecha, abajo o arriba, donde yo quiera. Voy a decir abajo, se me acaba de agregar una nueva fila en este lugar. Entonces así puedo seguir agregando columnas y filas. Tenemos mucho para modificar. Muy bien, lo voy a dejar acá con un diseño preelaborado ya, de esa manera. Y voy a recorrerlo y modificarlo. Hemos dicho que cuando elegimos toda la tabla puedo moverlo donde yo quiera. Otra de las cosas que podemos hacer es insertar también imágenes. Voy a hacer acá clic en esta diapositiva, la 9. Voy a hacer enter y ya está creada una nueva diapositiva. Vengo a insertar y voy a elegir imagen. Podemos elegir también imágenes en línea, capturar acá lo que sería desde mi escritorio o crear un álbum fotográfico en una nueva presentación de PowerPoint. Pero yo voy a insertar una sola imagen tradicional. Voy a hacer clic y voy a elegir cualquiera de estas imágenes que yo tenga. Acá, por ejemplo, voy a elegir esto o esto y voy a decir insertar. Entonces yo ya tengo acá mi imagen y puedo editar. Hago clic sobre la imagen y me abre herramientas contextuales exclusivamente de la imagen. Entonces tenemos acá, por ejemplo, para redimensionar de esa forma, para girarlo, como hemos dicho, las mismas opciones anteriores. Y acá para poner unos estilos a los costados, unos bordes, por ejemplo esto, una especie de difuminado a los costados, poner unos márgenes y mucho más. Tenemos acá varios diseños. Por ejemplo, hago clic. Observamos cómo inmediatamente me ha cambiado la imagen. Al igual que tengo para la corrección, hacerlo más oscuro o más claro, dependiendo de lo que yo quiera hacer con dicha imagen. Algo que también se puede hacer con la imagen es recortarla, no solamente en una determinada forma, como hemos visto acá en las herramientas de imagen, y acá dar prácticamente la característica de una forma, sino también podemos venir y decir recortar. Decimos recortar y observamos que a todos los lados nos aparece unos rectángulos. Entonces si simplemente recorro el rectángulo de esa forma e incluso en la parte a las orillas, en la parte inferior, derecha, izquierda, superior, en cualquiera de esas partes de la esquina observamos que tenemos una especie de escuadra. Entonces hacemos clic sobre el mismo y arrastramos y como estamos observando podemos cambiar a gusto la parte. Entonces una vez que está listo, hago clic afuera y ahora observamos que solamente me he quedado con esta imagen. Entonces es muy fácil de poder modificar. Algo que quizás no habíamos indicado al principio es el hecho de que también podemos insertar imágenes. Aunque en este momento
Podríamos eliminar, hago clic sobre la imagen y apretar la tecla que sería suprimir o delete. Podría insertar, por ejemplo, un elemento que ya hemos visto anteriormente, como es el cuadro de texto. Igual vamos a ver en formas, Smart Art, gráficos, en cualquiera de ellos. Es que cuando nosotros tenemos acá ya nuestra forma como tal, en la caja que lo contiene, podemos venir a formato y decir acá en relleno, y dentro de relleno podemos elegir una imagen. Hago clic en imagen y voy a decir trabajar sin conexión, y una imagen de mi computadora elijo, digo insertar, y ahora observamos que dentro de la caja está de fondo la imagen. Si hago clic afuera, parece que solamente sería la imagen como tal, pero no, significa que también podemos insertar texto. Hago clic con el botón derecho, editar texto, y pongo acá. Por lo tanto, estamos observando que la imagen también se está adaptando al texto y a todo lo que yo vaya a hacer con ello. Entonces, observamos, haciendo enter, acá está el texto. He cambiado prácticamente el contenido, el relleno, por una imagen. Entonces yo podría elegir acá un color blanco de texto y ponerlo mucho más grande, y observamos acá que esta caja, que era de texto propiamente, también tiene para agregar imagen como fondo. Otra de las cosas muy similares a esto, voy a venir a la diapositiva número 11, es las formas. En inicio incluso ya tenemos todas las formas acá, pero también tenemos en insertar, que es propiamente donde se encuentra. Entonces acá tengo formas y tengo cualquier forma que yo podría agregar. Entonces puedo elegir una de estas que ya están preelaboradas, por ejemplo así. Y si observamos, se activan las herramientas contextuales de dibujo y tenemos relleno, contornos, efectos de toda la forma. Y si en caso tuviese texto, también tendríamos relleno, contorno, efectos. Si hago clic con el botón derecho, en este caso lo voy a hacer de esta manera mucho más grande, podría hacer clic con el botón derecho y acá dice editar texto. Voy a hacer ahora clic y voy a poner hola, un texto. Simplemente lo voy a agrandar para visualizar mucho mejor. Está agrandado hasta ahí. Entonces, si observamos, tiene las mismas características que tenía esto que habíamos puesto de texto, la caja de texto. Prácticamente es lo mismo. Entonces no hay mucho que analizar al respecto. Acá tiene todas las características como apreciamos. Muy bien, lo que sí tenemos que tener en cuenta es el hecho de que podemos crear no solamente formas predeterminadas acá, como observamos en insertar, formas, todas estas que ya están preelaboradas, sino también podemos crear nuestras propias formas preelaboradas. Acá hay uno que dice forma libre. Hago clic, entonces a medida que yo voy creando, observamos que voy prácticamente pasando a mano alzada por donde me parece, y una vez que observamos y regreso al punto de origen, lo suelto, me marca de color. Entonces también puedo hacer todas las modificaciones que anteriormente hemos analizado, y clic con el botón derecho, editar texto, y también poner un texto respectivo. Entonces observamos prácticamente que es muy fácil manejar las formas. Luego tenemos, aparte de formas, Smart Art. Voy a hacer clic en la diapositiva número 11 a la izquierda, voy a hacer un enter y ahora me ha creado una nueva diapositiva. Smart Art es una forma de organizar la información de manera mucho más visual y didáctica. Es recomendable que si nosotros queremos tener una buena presentación en diapositivas, en PowerPoint, utilicemos gran parte del contenido mediante Smart Art. Entonces vengo acá a insertar y acá tengo Smart Art. Hago clic y observamos que tenemos muchos diseños, y en la parte izquierda está agrupado por categorías. Acá están todos los diseños y acá por categorías. De todas estas vamos a utilizar jerarquía para ilustrar el punto, cómo se modifica. Todos los demás son iguales. Entonces vamos a elegir solamente uno, que sería organigrama. Voy a decir aceptar y acá tenemos. Y ahora es tan fácil como hacer clic sobre el texto y pongo, por ejemplo, gerente. Acá pondríamos, vamos a regresar acá y voy a poner secretario, y así sucesivamente puedo ir agregando. Pero si quiero eliminar y agregar muchos otros más, hacerlo mucho más complejo, también se puede hacer. Voy a hacer clic en el contorno para moverlo un poco más a la derecha y me despacio a la izquierda. Esta pequeña opción de acá, una flecha a la izquierda, voy a hacer clic justo al centro y observamos que lo mismo que está acá, acá está también
organizada de forma de lista. Voy a eliminar todos estos con la tecla delete o suprimir. Entonces tengo solamente el primero, que sería gerente. Entonces voy a hacer, al finalizar la palabra, voy a hacer clic con el botón izquierdo del ratón, un solo clic y lo suelto. Y ahora voy a hacer un enter. Al hacer un enter se me crea un nuevo ítem. Ese ítem está a la par, pero yo no quiero que esté a la par, quiero que esté debajo de gerente. Entonces voy a utilizar la tecla tabulación. Esta es la tecla tabulación, tab, que está encima de mayúsculas. Aprieto y ahora, al igual que está este punto debajo de gerente, en la parte derecha de forma visual también está debajo de gerente. Entonces pongo acá, por ejemplo, secretario o secretaria, luego hago un enter y se me crea otro elemento a la par de secretario. Acá estaría secretario y otro elemento. Voy a escribir acá recursos humanos, pero yo no quiero que recursos humanos esté a la par de secretario, quiero que esté debajo de secretario. Entonces voy a hacer otra tabulación con la tecla tab y ahora observamos cómo recursos humanos se ha ido debajo de secretario. Y así sucesivamente puedo seguir poniendo, yéndome al final del donde dice recursos humanos. Al final hago clic con el botón izquierdo del ratón, hago un enter y puedo crear ahí, por ejemplo, marketing. Puedo crear acá lo que sería la parte de productos y así sucesivamente. Si dentro de recursos humanos o dentro de marketing quiero poner más elementos, voy al final de la palabra marketing, en la parte izquierda, hago enter y luego con la tecla tabulación. Entonces pongo ahí, por ejemplo, personal 1, personal 2 y así sucesivamente. Entonces observamos que de cada uno de estos puedo seguir agregando así enter y tabulación. Y voy a venir acá, producto 1, producto 2. Muy bien, entonces tenemos ya nuestro Smart Art. Voy a ponerlo al centro y voy a apretar esta pequeña X para que ya no me visualice de la parte izquierda. Al igual que hemos hecho con los anteriores elementos de acá, todos estos, también podríamos nosotros dar configuraciones de apariencia, especialmente en la parte superior. Contextualmente me ha aparecido la herramienta de Smart Art. Hago en diseño y tenemos todo esto. Dentro del mismo grupo de jerarquía, acá como observamos, podemos cambiar por cualquiera de estos. Hago clic y se me ha cambiado. Claro que tenemos más diseños, pero nosotros estamos en jerarquía. Hemos utilizado uno de jerarquía. Si cambiamos a otros, podemos tener resultados inesperados. Entonces, antes de crear, tenemos que elegir por lo menos qué grupo, qué categoría de estos de la izquierda queremos trabajar. Entonces hago cancelar y observamos que podemos cambiar inmediatamente sin mucho esfuerzo dentro del mismo grupo acá que lo compete. Lo voy a dejar el primero, y a su lado derecho estamos en herramienta de Smart Art, diseño, y acá está para cambiar colores y agregar más colores. Hago clic y observamos que el primer nivel está gerente, el segundo con otro color, el tercer nivel con otro color y el cuarto con otro color. Entonces así sucesivamente se va mostrando y podemos cambiar la apariencia para dar unos pequeños efectos. Por ejemplo, acá más o menos 3D, dar la sensación de 3D, no es 3D, pero da la sensación de 3D con estas pequeñas sombras. También en formato podría agregar muchos más elementos. Por ejemplo, de la caja entera tengo acá relleno, contorno, efectos, y de todos los textos simultáneamente relleno, contorno, efectos. Entonces es fácil también poder comprender esto. Aparte de Smart Art, tendríamos para agregar gráficos. Vengo a insertar y acá tengo gráficos. Hago clic en gráficos y tenemos una gran cantidad de sugerencias similares a Excel. Entonces lo está recuperando prácticamente de Excel. Incluso si elijo uno acá circular, voy a elegir cualquiera de estos. Pasando el ratón por encima me da una vista previa. Acá dentro de circular tenemos 1, 2, 3, 4 hasta 5 elementos. Entonces voy a elegir esto. Una vez que he elegido el segundo, digo aceptar. Se me aparece una pestaña acá, independiente, muy parecido a Excel. Prácticamente desde este Excel hasta el mismo color me mantiene. Y solo tengo que poner mis datos, nada más. Termino de poner mis datos, aprieto esta pequeña X de cerrar y se queda con eso. Entonces, haciendo clic sobre este
gráfico, yo puedo venir en la parte derecha y determinar qué cosas se va a ver y qué cosas no se va a ver. Acá tenemos mucho para elegir. E incluso si hago clic en el título, acá voy a cerrar esto, hago clic en el título, un solo clic, y puedo cambiar el texto y voy a poner ahí compras. Entonces puedo cambiar la apariencia también. Se ha activado automáticamente las opciones contextuales de gráficos. Acá está diseño y tengo muchos diseños preelaborados, muchos estilos en esta parte. Puedo elegir cualquiera de esos y me quedo con los mismos. Al igual que en formato similar a los anteriores, tendríamos relleno, contorno, efectos de toda la forma de todo el cuadrado y sus respectivos textos. Y en esta parte ya hemos visto lo que será insertar los diferentes elementos. Vamos a ver ahora lo que sería prácticamente el diseño, esto de diseño. La parte de diseño no es difícil de entender, ya que tenemos acá en diseño, como su nombre lo indica, la forma en la cual se va a ver. Acá tenemos temas. Si nosotros hemos elegido el básico, tenemos un tema acá totalmente en blanco, pero si hago clic en esta pequeña opción de la parte inferior derecha de toda esta caja donde dice temas, acá vemos que tenemos muchos temas. Entonces puedo elegir cualquiera de estos y convertir todas mis diapositivas de uno solo, cambiando la apariencia. Por ejemplo, voy a elegir esto, voy a hacer clic y me dice, acá ya se ha cambiado todas las diapositivas como estaba. Acá también tenemos otro y así sucesivamente. Entonces tienen su propio estilo, texto, forma, tamaño, tipografía, todo tiene sus propias características de apariencia. Entonces nosotros podemos elegir cualquier tema. Y de cualquier tema tenemos acá sus variantes. Significa del mismo tema podemos elegir cualquiera de estos. Pero va a tener el mismo tipo de letra, distribución de elementos, patrones, textos espaciados. Todo va a estar según el tema que hayamos elegido. Puedo hacer clic y observamos que todos me lo ha puesto celeste. En este caso, porque hemos elegido este tema. Lo que nos interesa acá es que nosotros podríamos dar un tamaño de diapositiva. Sabemos que el estándar es el que se utilizaba hasta hace poco de la relación de aspecto 4:3. Entonces esto es si podemos comparar como un televisor clásico de los muy tradicionales, de los primeros televisores, ese tamaño, la relación de aspecto de ancho y alto. Sin embargo, a partir de los nuevos monitores panorámicos, acá tendríamos ya como el HD, Full HD, 2K, 4K, 8K. Entonces todas esas calidades de video vienen ya en pantalla panorámica. También los retroproyectores anteriormente lo proyectaban en estándar, pero los nuevos retroproyectores que en la pared pueden mostrar cualquier tamaño han optado por pantalla panorámica. Entonces nosotros tenemos que saber antes de desarrollar cuál vamos a utilizar. Por defecto viene pantalla panorámica. En la parte derecha está el formato de fondo. Prácticamente me dice qué fondo queremos. Acá está un fondo sólido y por lo tanto puedo elegir acá el color del fondo. Puedo elegir esto, inmediatamente se me ha cambiado. Voy a recorrer un poco más. Puedo poner degradados. Acá puedo elegir el degradado. Por ejemplo, hago clic en esta pequeña opción y de donde comienza el degradado, puedo cambiar acá el color. Entonces, similarmente de cada uno de estos puedo cambiar el color de manera diferente y así trabajar con degradados. Entonces es muy fácil también trabajar con el mismo, solo tenemos que probar los colores de cada una de estas opciones. Y no solamente hay degradado lineal, sino también radial, que empieza del centro y se expande a los costados. Luego tendríamos relleno con imagen y textura. En relleno con imagen podemos elegir una imagen que se va a extender a lo largo de mis diapositivas. Elijo esto, digo insertar. Ahora en todas mis diapositivas va a estar ahí esto. Entonces lo voy a dejar así. En la parte de abajo puedo decir aplicar a todo. Se ha aplicado solamente a esta diapositiva. Si digo aplicar a todo, ahora todas las diapositivas tienen ese fondo. Entonces observamos prácticamente que ha tenido efecto el mismo. Muy bien. También podría acá ocultar gráficos de fondo. Acá relleno de trama, puedo elegir algún trama en particular, como estamos observando acá, tenemos muchos para elegir.
Le voy a dejar color sólido y lo voy a cerrar esto. Entonces estamos viendo que en diseño podemos cambiar también el fondo. Ahora vamos a pasar a transiciones. Transiciones sería el paso de una diapositiva hacia otra diapositiva. Por defecto, cuando creamos una nueva diapositiva, el paso es brusco, entonces pasa desde aquí hasta aquí de manera brusca. Si yo elijo una forma de pasar de una diapositiva hacia otra, puedo tratar de mejorar, de dar un aspecto mucho más atractivo, más suave, que no sea tan brusco. Aquí veamos, si nos centramos acá y hacemos así, nos centramos en esta parte donde dice título primeros. Cuando yo haga enter en mi presentación, va a pasar de esta manera brusca, así. Entonces va a cambiar así inmediatamente. Lo que yo puedo hacer es tratar de alivianar el mismo. Voy a elegir aquí, tercero, esto voy a hacerlo más pequeño para que se vea mejor. Entonces vamos a ver el cambio e incluso el fondo, para no confundirlos, los voy a quitar o lo voy a mantener por el momento. Entonces acá en transiciones voy a anclarlo y ahora voy a elegir uno de estos, por ejemplo estas barras. Hago clic y observamos cómo va a pasar de una diapositiva a otra diapositiva. En la parte izquierda voy a decir vista previa y observamos cómo va a pasar de esta diapositiva a la siguiente. Entonces hago clic y observamos. Podemos probar con cada uno de estos. Vemos cómo suavemente ha pasado de uno a otro. O dividir. Tenemos un montón para elegir acá. Desde los más suaves y sutiles hasta los más llamativos como estos. Muy bien, entonces de nosotros va a depender qué es lo que queremos. Si elijo en una diapositiva y opto por ejemplo esta transición o esta, vamos a elegir esta mejor. Algo no tan fuerte, algo más sutil, podemos elegir como esto. Muy bien. Entonces solamente en la diapositiva que he hecho clic en la parte izquierda, solamente se está aplicando a esta diapositiva. Las demás no van a pasar, no va a haber esa transición de diapositiva a diapositiva, al igual que es esto que estamos observando ahora. Para que se aplique a todas, apretamos este clic acá, a esta pequeña opción, aplicar a todo, hago clic y ahora en todas las diapositivas ya está presente. Observamos y hacemos vista previa. Vemos cómo en todas las diapositivas ya está presente. De cada uno de estos efectos tienen sus propias opciones. Entonces podemos cambiar de manera independiente. Cada uno de estos tiene en este lado sus propias opciones. Cuando pase de una diapositiva a otra diapositiva, podemos elegir un sonido. Entonces cuando pase, por ejemplo, de esta diapositiva hasta esta diapositiva, podremos elegir acá un sonido. Hay diseños acá, o en este caso sonidos preelaborados o que ya nos vienen junto con el programa, o podríamos nosotros elegir también otros, o acá tenemos otros sonidos para elegir desde nuestra computadora. Entonces lo ideal es no poner los sonidos porque en un ambiente donde haya parlantes puede ser bastante incómodo. También nos pueden indicar más o menos cuánto de duración va a tener lo que sería el pasar de una diapositiva hacia otro. En este lugar podríamos establecer el tiempo y también avanzar. Entonces cuando yo haga la presentación total, me va a indicar cómo deseo avanzar de una diapositiva hasta la otra diapositiva. Por lo general está al hacer clic con el ratón. Lo ideal es dejarlo esto, porque si utilizamos esto en unos intervalos de tiempo, por ejemplo pongo cada 5 minutos va a pasar de uno a otro, pero si yo verbalmente estoy explicando en mi diapositiva delante de todo el curso, delante del auditorio, entonces puede que no exactamente termine de hablar en el tiempo que he determinado en este lugar. Entonces se me va a cambiar la diapositiva y me va a cortar el diálogo. Entonces lo ideal es dejarlo acá. Cada que yo termine de hablar, la persona encargada de las diapositivas va a hacer un enter o un clic con el ratón y va a cambiar a la siguiente diapositiva y a la siguiente y a la siguiente y así sucesivamente. Entonces es muy fácil y lo vamos a dejar aquí. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta, acá lo voy a poner, sería la parte de animación. Es muy similar a transición, por no decirle prácticamente lo mismo, pero la diferencia es que en animación hablamos de los objetos individuales y no de todas las diapositivas, sino solamente de los objetos que lo contienen.
Por ejemplo, si voy a venir y voy a insertar acá unas cuantas formas, por ejemplo esto, y voy a venir también, voy a hacer clic afuera, voy a insertar otras formas, por ejemplo esto. Muy bien, tengo acá dos elementos. Por lo tanto, cuando yo quiero que una vez que me llegue a esta diapositiva, pasando de esta diapositiva hasta esta diapositiva, quiero que se animen cada uno de estos de manera independiente. Vengo a la parte de animaciones y elijo, por ejemplo, acá desvanecer o digo dividir. Vemos cómo se ha dividido solamente esto y acá me aparece el número. Le voy a decir que sea a la inversa. Vemos cómo cuando me llegue desde aquí hasta aquí, inmediatamente me va a aparecer esta animación. Solo de esto, porque he elegido solo de esto. Lo voy a hacer más grande y observamos ahora. Luego hago clic en el siguiente elemento y también puedo hacer, en este caso puedo elegir toda esta variedad de animaciones. Por ejemplo, puedo poner rebote, observamos que ese movimiento corresponde. Si yo digo ahora vista previa, observamos que primero se ha animado esto y luego esto. Por lo tanto, como se ha animado primero esto, me aparece 1, como se ha animado luego esto, aparece 2. Pero ¿qué pasa si yo le digo que, por ejemplo, esto quiero que se anime cuando inmediatamente pase de una diapositiva a otra, inmediatamente se anime? Entonces, hago clic sobre el objeto en cuestión, vengo acá en la parte de inicio y digo acá con la anterior. Entonces hago clic con la anterior, ha cambiado el número de 1 a 0. Acá también hago clic y digo, en lugar de hacer clic con la anterior, porque acá se va a animar cada vez que haga clic, y digo con la anterior, ahora también está 0. Simultáneamente se van a animar esto y esto. Si tengo varios elementos, todos ellos se van a animar. Hago vista previa, observamos que simultáneamente los dos se han animado. Rara vez he visto que a cada uno de los elementos le den una duración exacta y un retraso exacto, porque eso demora muchísimo tiempo realmente. Si tuviésemos unas 30 diapositivas y dar a cada uno de los elementos animaciones independientes, toma mucho tiempo. Entonces, por lo general elegimos un solo tipo de animación, por ejemplo como esto, y puedo utilizar el mismo a este otro porque ya sé cuál he utilizado, y también puedo acá copiar la animación y pegarlo en otros con los mismos intervalos de tiempo, con al hacer clic con la anterior, todo eso. Entonces es muy fácil también trabajar con animaciones. En todo caso, si realmente me interesa, acá tengo un panel de animación, hago clic y acá tengo cuánto dura acá el primero, puedo alargar el tiempo, mover en qué momento se va a comenzar después del primero, todo tengo acá para modificar los tiempos, reproducir. Entonces tengo muchos aspectos que ver. Hasta aquí prácticamente sería todo lo que es la modificación, elaboración, inserción de datos, todo ello. Ahora nos toca por último observar cómo vamos a exportar o guardar. Vamos a venir a la parte de archivo acá, archivo, digo archivo y digo guardar. Si vengo en guardar, voy a guardar dentro de la computadora, por ejemplo, y voy a elegir en escritorio y voy a decir 2. Entonces acabo de guardar mi diapositiva con el formato acá PPTX. Esto cada vez que abra, acá está el número 2, cada vez que abra esto me va a abrir el programa también para editar y modificar. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero es que no me abre el programa, directamente comience la presentación de la diapositiva? Entonces acá, estando en mi trabajo, vengo a archivo y digo guardar como, y en lugar, acá voy a decir examinar, y en el lugar de elegir esto de formato PPTX, lo que voy a elegir es otro. Voy a hacer un poco más cómodo el espacio para trabajar acá. Voy a elegir otro formato. En vez de elegir presentación de PowerPoint, voy a elegir abajo y dice acá presentación con diapositivas de PowerPoint. Entonces guardo y voy a decir 2, no importa el mismo nombre que tenga. Y ahora voy a minimizarlo y vamos a ver que el número 2 de acá, este 2, es diferente a este otro 2, porque acá está el que se puede modificar y editar.
se llama 2.pptx, mientras el otro 2 que directamente va a comenzar la presentación es 2.ppsx. Entonces en lugar de t está la s. Ese formato me permite directamente comenzar la presentación inmediatamente cuando haga doble clic, sin necesidad de poder editarlo. Entonces ya tuviese ahí, al igual que puedo venir a archivo, guardar con otro nombre, en guardar como, podría guardar con otro nombre aparte de 2. Lo que sí acá nos interesa sería exportar, ya que podemos crear un video entero de nuestras presentaciones. No solo puedo exportar en formato PDF, si digo clic, y acá me dice en formato PDF que se va a exportar. Acá vemos el nombre 2.pdf y digo publicar. Entonces vamos a dejar que termine de guardar y ahora inmediatamente se me abre acá el lector de PDF. Yo lo tengo acá, que no sería el Adobe Reader prácticamente de Adobe, sino tengo otro acá gratuito. Y como observamos, tenemos todas las presentaciones, todo lo que habíamos hecho tendríamos acá. Entonces puedo ir pasando diapositiva por diapositiva, pero estoy trabajando en PDF. Entonces, como es en PDF, solamente es de lectura en este caso y no lo podemos modificar acá. También puedo venir a archivo, hemos dicho, exportar y puedo crear un video. Esto no lo vamos a ver, lo que sí nos interesa es crear un video. Simplemente digo crear video y en lugar de una diapositiva con el formato que hemos indicado, me va a crear un video con todas las diapositivas y aquí voy a indicar cada cuántos minutos va a pasar de una diapositiva hacia otra diapositiva. Acá tendríamos, por ejemplo, la calidad de presentación, como vemos acá es 1080, esto es Full HD. Entonces simplemente le digo crear video y se me va a crear un video de toda mi presentación con el intervalo que va a pasar de una diapositiva hacia otra diapositiva con el tiempo que yo le he indicado. Entonces hasta aquí sería este tutorial fundamental de PowerPoint. A partir de ahora nosotros podríamos hacer nuestra propia presentación.